Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos y hoy, por suerte, después de una semana de lluvias constantes, ha empezado a dar un poco de tregua, están bajando un poco los ríos, el clima mejora levemente, pero claro, el daño que provoca el agua es un daño muy duradero y de alguna manera ha mostrado grandes problemas de infraestructura en las provincias más afectadas, sobre todo la provincia de Buenos Aires, también se han visto afectadas localidades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, hay en este momento 10.000 personas afectadas, según calculan, en la provincia de Buenos Aires nada más, y situaciones todavía muy complejas en Luján, Salto, San Antonio de Areco, Pergamino, Arrecifes, Pilar, Campana. Hay 8 rutas que se han visto comprometidas también, y cuando todo esto ocurría, después de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO el día domingo, después de quedar como el candidato individualmente más votado, Daniel Scioli se tomó un avión con rumbo a Italia. No terminó de llegar y la polémica había sido tan grande que el gobernador debió pegar la vuelta. Escuchemos lo que decía esta mañana en una conferencia de prensa el gobernador Daniel Scioli respecto a los motivos por los cuales se subió a un avión junto a Karina Rabolini. Escuchémoslo. Ha sido un viaje personal, como lo expliqué en su momento, con contactos informales que yo iba a tener con el primer ministro de Italia, el presidente de la banca de microcrédito. Yo tuve un esfuerzo extenuante, como ustedes saben, en final de mi campaña. Muchas veces ese estrés me ha llevado al límite de mi dolor por mi problema físico, que me exige hacer consultas permanentemente. En un momento determinado, después de la elección, teniendo la evaluación que el agua estaba tendencia a la baja, cuando me informa compañero vicegobernador, el jefe de gabinete, que amenazaba una sebestada, en 24 horas estoy acá. Bueno, el primer ministro Renzi estaba de vacaciones. La corresponsal del diario La Nación en Italia se comunicó con fuentes del gobierno italiano para ver si tal reunión existía y le dijeron que el primer ministro estaba en Italia. El primer ministro estaba en Italia, sí, pero de vacaciones. No estaba en la Casa de Gobierno ni en la capital italiana, en Roma, de manera tal que quizás eso explique que Scioli haya vuelto sobre sus pasos para después decir que en realidad eran reuniones informales y no existía tal reunión con Renzi, y colocando más el peso por el lado del control que dijo que debía ser en Italia por su brazo. Bueno, porque todo esto, ¿por qué? Tiene que ver también con el reparto de las culpas. ¿Quiénes son los responsables de las obras que no se han hecho? Por un lado tenemos el gobierno nacional. Julio De Vido tiene un fondo que maneja, que cuando uno carga combustible, recauda automáticamente para un fondo de obras hídricas. Sacó un comunicado, Julio De Vido, diciendo que esas obras se están realizando sobre la cuenca del Salado. Vamos a ver si eso es cierto, Vamos a estar charlando específicamente de este tema también aquí en 50 Minutos. Luego están los municipios. ¿Qué pasa? Están construyendo sobre los humedales. Entonces, lo que dicen muchos de los vecinos de Pilar, los vecinos de Luján, es que ellos vienen hace mucho tiempo advirtiendo que la construcción que los municipios llevan adelante o que autorizan a través de los consejos deliberantes y que cuenta también con la autorización de la autoridad hídrica de la provincia de Buenos Aires, hace que los ríos, cuando llueve demasiado, no tengan la capacidad suficiente para drenar. Están con nosotros esta noche 2 de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, de las localidades más afectadas, candidatos por el partido, la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri. Está Nicolás Ducoté de Pilar. Buenas noches, Nicolás. Hola, María. ¿Cómo está Pilar? Con más agua de la que uno quisiera que haya en las casas de la gente y necesitando toda la ayuda que se pueda recibir. Hoy dijo Aníbal Fernández, porque esto ha desatado una feroz pelea política, diciendo a raíz de una foto de Ducoté con María Eugenia Vidal, se ponen unas botas, chapotean en el barrio y se creen que eso arregla el problema. ¿Fueron a chapotear para la foto? Fuimos a estar cerca del vecino, lo venimos haciendo toda la campaña y es como pretendemos estar en el gobierno, tratando de acercarnos cuando hay problemas y debatiendo y discutiendo las soluciones, cosa que el jefe de gabinete a veces no parece entender o querer hacer. Bueno, está Ben Bakri, que en otras inundaciones de la ciudad de Buenos Aires no había estado en la ciudad, estuvo, incluso dio una conferencia de prensa y ofreció ayuda a las distintas localidades. Una de las más afectadas también, San Antonio de Areco. Eduardo Jordan, candidato de Cambiemos en Areco. Buenas noches, gracias por venir. No, buenas noches, al contrario, gracias por la invitación. Afortunadamente está bajando el río. Hay viviendas que, Dios mediante, mañana y el fin de semana
se podrá ingresar a limpiar y a ver la evaluación de los daños para a partir de ese momento saber cuándo la gente va a poder regresar a su hogar, pero lamentablemente, bueno, como el resto de las provincias de Buenos Aires, hemos tenido una semana muy complicada. ¿Y Areco ya se había inundado? Sí, tuvimos una muy grande en el 2009, otra en noviembre del año pasado, y esta que también lamentablemente nos ha generado secuelas. Bueno, y hoy Charlie Alberti, el ex Soda Stereo, que es funcionario del gobierno de Daniel Scioli, a través de su cuenta en Twitter, él se ocupa de temas medioambientales dentro de la provincia de Buenos Aires, eligió como principal y único culpable al cambio climático. Dice, el cambio climático no da tregua. Buenos Aires e Italia bajo el agua. Es hora de actuar de inmediato. Y en otro tuit dice 100% responsabilidad del cambio climático. Nicolás del Caño es candidato de la izquierda, ganó la PASO con Altamira, sacaron 750.000 votos prácticamente en todo el país. ¿De quién es la culpa, Nicolás? Mira, María, yo creo que las responsabilidades son claras. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli, que me parece una vergüenza absoluta, yo dije menemismo puro, porque la verdad que ahora decir que él se fue porque las aguas estaban bajando, todos vimos que estaba inundado el día de las elecciones, realmente una vergüenza. En Santa Fe, el gobierno de Santa Fe, digo, para dejar en claro que no se trata, digamos, de uno u otro, sino todos los partidos de este régimen son responsables. Pablo Romanazzi, que es ingeniero, quien había advertido en La Plata sobre las obras que había que hacer y que no se hicieron y que causaron las inundaciones, también plantea que de mínima podría estar hoy en funcionamiento el SAT, que es un sistema de alerta temprana, ¿no? Que por lo menos en dos o tres días previos se podría saber... La prevención, la claro, prevención. porque que no hay estaciones en la provincia de Buenos Aires de mediciones que puede haber para alertar, tomar las distintas medidas, Pero como él, para saber claro, con antelación y tomar las medidas y evacuar a la población. Efectivamente, pero esto, María, es algo que él plantea, es algo muy económico. Después las obras... Que son de más de largo plazo. Pero son en 5 años se podrían haber hecho esas obras, digamos, pero se privilegia, digo, la responsabilidad ¿cuál es? Que se privilegia garantizarle el negocio a las grandes constructoras, a los corredores inmobiliarios que construyen country, barrios privados, muchos de ellos vemos los muros que construyen y los barrios pobres quedan inundados porque funcionan como una muralla de contención del agua. Bueno, enseguida vamos a estar discutiendo todos estos temas en un contexto electoral. No pasó ni una semana de las PASO. Vamos a analizar qué pasó con las PASO, cómo viene el 25 de octubre, primera ronda electoral, y el impacto de toda esta discusión y debate alrededor de las inundaciones en el voto. Está con nosotros Eduardo Fidanza, analista y director de la consultora Poliarquía. Esta vez Poliarquía acertaron con los números, así que vamos a estar conversando también un poco con él enseguida después de una rapidísima presentación del programa. Ya venimos. Bueno, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Parece increíble, porque las elecciones fueron el domingo, ¿no? Tendríamos que estar analizando el impacto de las elecciones y ya estamos con un escenario, no sé... Bueno, vamos a saber en unos días cómo afectó, si esto afectó la tendencia de voto de los principales candidatos. Claramente fue un episodio en medio de la campaña, a priori uno tiene la impresión de que no va a salir favorecido Scioli de esto, pero hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Scioli evidentemente cometió un error al irse, pero digamos en cierta forma lo enmendó. Hay que ver ahora si esto va a cambiar o no la tendencia electoral. Los resultados son bastante claros, así que hay que ver qué va a suceder, ¿no? Sí, las localidades más afectadas no habían sido localidades en las cuales le haya ido muy bien al Frente para la Victoria, ¿no? Yo creo que acá hay un problema más de fondo que es este. El gobierno nacional, yo creo que estos años privilegió lo que yo llamé alguna vez lo que sucede de puerta de la casa para adentro. Entonces ahí está logros importantes, ¿no es cierto? El trabajo, el consumo,
el cambio de los electrodomésticos, las mejoras, etcétera, puerta de casa para adentro. Hacia afuera, todo lo que es espacios públicos, bienes públicos, infraestructura, transporte, todo eso quedó en un segundo plano. Claro. Veamos el caso de la modernización de los ferrocarriles. Sucede después de una catástrofe donde mueren 50 personas. Entonces quiere decir que hay como privilegiar una parte. Ahora, Sí, y privilegiar el teléfono, esto, ¿no? claro, Digamos, efectivo, pero ahora, atención, que tenemos en un momento de una muy baja tasa de desempleo, que a pesar de todo el valor de salario se siga defendiendo respecto a la inflación, y que haya, como dicen algunos economistas, una recesión pero light, eso desde el punto de vista electoral es importante, es rentable. Si vos me preguntaras por qué se votó como se votó, ¿Por qué yo te diría, en primer lugar, se vota como se vota porque la gente va a votar comparando la situación anterior con la actual. Si bien estamos en una fase de declinación de los logros económicos, todavía creo que se sostienen varios. Entonces creo que eso aparece como importante. Ahora, la mejora de la infraestructura es esencial en el mediano plazo, pero eso tiene que ser algo de responsabilidad de la dirigencia. La dirigencia tiene que ver este problema. Claro. La impresión es que lo ve a fuerza de catástrofes, problemas. Ahí lo empieza a ver y entonces lo analiza. Y lo reclama. Como tendencia natural, ante todo es el empleo, el consumo, en Claro. fin. Sí, sí. Son claro. estrategias políticas que no solamente suceden en la Argentina, ¿no es cierto? Son más de corto plazo, Sí, digamos, yo creo que el sí, tipo de sí, satisfacción creo que... exactamente. Además, perdón, El tipo de satisfacción... es lo que en primer lugar la gente demanda. La cuestión del trabajo, la cuestión del consumo, la cuestión de la inclusión social. Y después hay un tema que también atañe al espacio público y resuelto, que es la cuestión de la inseguridad. La inseguridad, por supuesto. que es lo único que sí está presente, ¿no? Eso está, Como eso demanda. está presente como un reclamo, pero a su vez hay una suerte de conciencia de que esto no lo va a poder solucionar un gobierno, sino que tiene que ver con los famosos temas de la política de Estado y todo esto. Ahora hablemos del resultado, Sí. un segundo cuesta con todo lo que está Así pasando, es. pero una de las lecturas era el triunfo de Aníbal Fernández le representa un desafío a Scioli, porque hacia afuera, la interna del Frente para la Victoria, era un candidato más competitivo Julián Domínguez, sobre todo de cara al desempeño que todos dicen que fue muy bueno de María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Así es. Aires. Yo lo primero que te diría es que hay que ver el fenómeno de la fragmentación política. ¿Por qué? Se ha hablado años de la fragmentación de la oposición. Vamos a las PASO del domingo pasado con 4 candidatos del peronismo. 4 candidatos distintos presentó el peronismo, ¿no es cierto? Ahora va a competir en octubre con 3 candidatos. También hay una fragmentación de la oposición. Y en la provincia de Buenos Aires es una elección con 4 o 5 candidatos competitivos. La única explicación de que Aníbal Fernández pueda ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es ese escenario. Porque Aníbal Fernández es un político popular, pero no querido. No y es querido. mal claro, no es querido, porque si vos ves las estadísticas te vas a dar cuenta que tiene mucho más imagen negativa que positiva. Más negativa que Más positiva. ahora. Es un personaje de la picaresca argentina. Entonces, eso, detrás de eso hay una tradición. Despierta interés, sabe hablar, sabe contestar, sabe guiñar el ojo, tiene un vademecum de recursos. Ahora, si para ganar, como se puede ganar con 25, 26, 27% de los votos, 30, 31, 32, puede ganar. Si fuera otro tipo de competencia donde requiere más, no va a ganar. Ahora, el punto es el siguiente. Se supone que Aníbal Fernández va a ser arrastrado Por Scioli. Y eso sí le da una ventaja respecto de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal hizo una muy buena elección, pero ese arrastre se espera. Ahora, la elección de María Eugenia Vidal recuerda una lección interesante. La política no solamente la hacen los aparatos, sino la hacen las personas con su voluntad. Sí, ella dijo... Y ese es un fenómeno interesante. Yo recuerdo el triunfo de Fernández Mejide en el 97, porque yo estuve allí, y fue un triunfo considerado inesperado contra el aparato dualdista. Sí, además Entonces, ella dice, claro, no hacen actos, no hacen caravanas, es una modalidad, esta modalidad, ir casa por casa, digo, el sistema Tupperware, ¿no? De armar reuniones en las casas de los vecinos, y es un tipo de campaña distinta también ahí en la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿cómo quedó Scioli, digamos? Porque... Scioli, vamos a ver, estrictamente Scioli queda más cerca que Macri. ¿Por qué? Y porque a Scioli o le faltan 6,5 puntos para llegar a 45, y entonces gana,
o le faltan 4 o 5 puntos y obtiene 10 puntos de diferencia. Quiere decir, objetivamente, y acá estoy hablando de Scioli como candidato A, B y C. Sí, porque si no le van a decir que son sciolitas. Claro, exacto, por eso, exacto, ¿no es cierto? El que salió primero y está más cerca, aparte hay 3 millones de votos de diferencia entre los dos. Pero no le fue bien en Provincia de Buenos Aires a Scioli. No le fue bien al peronismo en Provincia de Buenos Aires. El conjunto de los candidatos peronistas sumados hicieron una elección relativamente pobre, aunque se llevaron el 60% de los votos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde va, o a dónde pueden ir cada uno de los principales candidatos a buscar votos? Y Ahí, bueno, hoy Macri elogió a Rodríguez No, por Sá. supuesto. Scioli le tira todo tipo de guiños Ahora, a De la Sota. yo me pasé Y todos por Massa, de por abajo de la mesa van todos Yo me por Massa. pasé toda la tarde en la oficina revisando datos, y lo que aparece es esto. A ver si lo digo, lo puedo decir brevemente y se entiende. Si me guío por las elecciones de 2013, cuando empezamos a analizar esto había 4 espacios. El espacio oficialista, que había sacado el 33% de los votos. El peronismo disidente, que había sacado el 24%. Lo que llamamos UNEN o panradicalismo, que había llevado el 25% de los votos. Y el macrismo, 10%. ¿Cómo están las cosas ahora? El espacio UNEN desapareció, porque el 25% del voto que tenía se quedó con 3 de Margarita y medio Stolbizer. de Margarita. Sí. ¿Cuál fue el espacio que creció? Macri. Bueno, Macri, que de 10 pasó a 30. Sí. Ahora, lo que hay que ver es que el voto peronista, en sus dos distintas expresiones, se mantuvo casi igual. Es el 61%, el 60% de los votos. Entonces, la verdadera transferencia en esta campaña fue, digamos, cómo Macri y PRO absorbieron al panradicalismo. Pero el peronismo oficial, el peronismo disidente conservan la misma cantidad de votos. Ahora, ¿quién tiene, a mi modo de ver, la llave? Pero es que la llave la tiene Massa. Massa tiene la llave. Y claro que tiene la llave Massa, porque el componente electorado de Massa es así. Una parte son votos opositores no peronistas, la parte menor. Y otra parte mayor son votos peronistas de sectores bajos. Acá hay una cosa que se le extravió al Frente para la Victoria. A medida que la campaña avanzó y Massa se vio perdidoso, empezó a hablar en términos más concretos, casi el más concreto de todos. Sí, claro. Y dijo algunas cosas que pegaron mucho abajo. Por ejemplo, dijo... Planes sociales. Dijo, todos hemos escuchado el relato, habrás tenido acceso a ese relato. El relato, ¿qué dice la gente en las encuestas? Mire, en mi barrio somos 2 clases, lo que nos levantamos a trabajar todas las mañanas y lo que tienen planes sociales. Sí, bueno, claro. No sé si es así, eso es lo que dice la gente, pero en tal caso, Massa consiguió muchos votos de sectores populares, se llevó... Te voy a decir es así, María, en las 6 o 7 distritos, con el NBI más bajo, necesidades básicas insatisfechas más bajas, se llevó algo así como el 22-23% de los votos. O sea que atención con Massa y con el votante Massa. Ahora el tema es así, si Massa se sienta sobre sus votos, como yo creo que se va a sentar, porque Massa aspira a seguir en la carrera y aspira a que Scioli no gane, y entonces él pueda aspirar al liderazgo de un peronismo en el llano. Es difícil. Pero quiero decir, si se sienta sobre sus votos, lo perjudica a Scioli, pero más lo perjudica a Macri, porque Macri ya no tiene de dónde sacar, al radicalismo le sacó todo y necesita de Massa. Se le pueden escapar unos votitos a Massa, que si van a Scioli, entonces Scioli está cerca de ser presidente. Bueno. Ese es el dilema. Apasionante, pero apasionante, falta. Hasta acá estamos, entonces, bueno, y tenemos que ver qué pasa con las inundaciones. Vamos a ir a una tanda, vamos a conversar con Felipe Solá, que es candidato justamente a gobernador, ya fue gobernador del Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, qué pasó con las obras y demás, también va a ser un tema. Gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Tanda y ya volvemos. Caripela, tengo algo copado para vos. Es el nuevo Yogurísimo Cremix con divertidísimos rocklets. Probalo, después me contás. Maestro, un poco de onda para la tarde. Probá el nuevo Yogurísimo Cremix con galletitas Sindor. Sale como piña. Llévalo con confianza, sí. Cerrame despacito que se me cae la mercadería. Lo mejor del kiosco llegó a tu Yogurísimo. Ahora todo lo bueno de Yogurísimo Cremix viene con los divertidísimos rocklets, la más rica galletita Sindor y el más irresistible Kofler. Nuevo Yogurísimo Cremix. ¿Qué haces acá? Me estoy arreglando.
¿Ese es mi cepillo de dientes? Sí. ¿Te puedo pedir un poco de privacidad? No tenés que vivir con cucarachas. Usa Raid Max mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Raid? Y eliminalas de tu casa. Raid. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. En internet hay muchos botones para decir que algo nos gusta. Pero en la vida real eso no existía. Por eso pensamos en un like para ser tan tiernos como en las redes sociales. El like de la vida real es de chocolate. Milka. Probá el sabor de la ternura. Somos las que nos destapamos y nos reinventamos. Somos miles de mujeres. Nueva Hins rosa con doble vitamina A. Hins, en la piel de la mujer. No te distraigas si vas a manejar con el GPS, mate o celular. Mira hacia adelante, no estés distraído. El volante sin dueño no tiene sentido. No te distraigas, mira el camino. Pone la vista donde tiene que estar. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Lucí tu hogar de la mano de Ceramicol Lustramuebles, Autobrillo y el nuevo Pisos Plastificados. Ceramicol cuida tus pisos y muebles, cuida tu bolsillo. Bueno, estamos con Felipe Solá, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires 6 años y es candidato ahora del Frente Renovador. Sí. Buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Por qué se inunda? En primer lugar, porque es terriblemente plana. En General Villegas, límite oeste, hay 70 metros de altura y en la bahía de San Brambón 0. Y hay que darse una idea, no, está ¿no? bien, Si bueno, uno pero lo pone no, está bien, pero digo, los países se preparan para darte un ejemplo, para el río Luján, el río Luján. De su nacimiento en Suipacha hasta Mercedes, hasta Jáuregui, digamos, entre Mercedes y Luján, se calculan unos 40 y pico de centímetros por kilómetro. Bueno, es una cosa así, dependiente por 1 kilómetro. Hasta Luján después baja a 30 y pico, pero de Luján a la desembocadura en Tigre, 4 centímetros por kilómetro. Es decir, el río empieza a ir y a volver y a ir y a volver. Eso hay que entender la geografía porque es el lugar donde nos tocó vivir. No, está bien, pero es como si Chile tiene una situación sísmica, se prepara para los terremotos. Si tenemos una geografía que eso está muy bien, pero además, desde el año 85 no llovía como ahora, esta semana. Y el problema es que, igual que en el 85, que fue el 31 de mayo, es que en esta época no hay, y sobre todo si tenés como hace 10 días que no vemos el sol, o más, no tenés 1 centímetro de evaporación por día, nada. Segundo elemento. Tercer elemento. El río Luján se había desbordado en Mercedes y en Luján en los años 2012 y en los años 2014 2 veces. Sí, claro. Que obligó que fuera el intendente, que fuera el gobernador, etc. Sí. ¿Qué hace una lluvia grande? Estas lluvias del cambio climático. Deschaban lo que no se hizo. Deschaba lo que no se hizo. Exactamente. Es decir, si no tenés una lluvia grande, no se ve lo que no se hizo. Porque ¿cuándo se hacen las obras hídricas? ¿En sequía? ¿En años normales? No se hacen ahora con... No, pero incluso hoy me decía un ingeniero que ni siquiera obras de largo plazo. Que no hay ni estaciones hidráulicas, que es algo mucho más sencillo que te permite prever. Mientras fui gobernador, fallido, mientras fui gobernador tenía un sistema de alarmas con los intendentes. Suipacha, Mercedes y Luján. Tenía un sistema de alarmas con ellos del Luján. Porque sabía, porque conozco los problemas hace muchos años. Pero no es tan difícil de prever. ¿Y qué pasó con la cuenca? Digamos, hoy hubo una Ahora hay que hacer 2 reservorios, no hay salida porque si las lluvias van a seguir siendo fuertes así, hay que hacer 2 grandes reservorios entre Luján y Mercedes, elegir 2 lugares, hacer 2 presas, como se hizo con el río Reconquista al sur de Moreno hace muchísimos años, se reguló con una presa que se llama Rollero, es una inmensa laguna, y esto es lo que hay que hacer ahora. Pero ahora Julio De Vido hoy dijo que estaba con la cuenca, las obras de la cuenca del Salado, ¿es verdad eso? Sí, pero yo le diría esto a Julio De Vido. ¿Qué? En el año 2004 yo comencé las obras del río Salado, del plan maestro del río Salado, cuyo plan estaba diseñado en 1998,
Lo pidió Dualde, se lo pagó Sí. una consultora, una gran consultora internacional, se hizo un concurso, etcétera. Es el río más importante de la provincia, sin duda. Siempre las obras se hacen de abajo hacia arriba, de arriba abajo, arriba arriba, siempre. Sí. Entonces, yo licité la primera obra en el 2004, cuando conseguí que la plata del fondo hídrico que se saca de las naftas y del gas natural concentrado, que eran para eso, sí. Recaudación nacional, me la dieran. Entonces licité 30 millones de dólares la primera etapa, desde el San Borombón, donde desemboca, hasta cerca de Ruta 2, pasando a Ruta 2. Terminamos la primera etapa, que fue durísima, pero la terminamos, puse un comité de productores, de la UIA, etc. Hice la segunda etapa, licité 33 millones de dólares, siguieron haciendo la etapa. Terminé la etapa cuando me iba, más o menos ahí. En febrero del 2008, Scioli le entregó la licitación, que es un control muy importante, licitar, al ministro De Vido. De Vido licitó la tercera etapa, que va más o menos desde entre Pila y Belgrano para adelante. ¿Y? 400 y pico millones de dólares la tercera etapa. Una cosa sorpresiva. No, se han hecho 30 kilómetros, menos de 30 kilómetros. Se ha avanzado de la mitad de Pila y las máquinas están en General Belgrano. ¿Y qué pasa Apenas pasan General Belgrano y han pasado 7 años, ¿no? 7 años. O sea que hay obras que no se hicieron, tampoco la provincia de Buenos Aires. Esa es la cuenca del Salado, que es la más importante de todas, que trae agua del sur de Santa Fe, del suroeste de Córdoba, del sureste de Córdoba, etcétera, más el agua de Buenos Aires. Sí se hizo en la época, primera etapa de Kirchner, una buena obra de retención, que es el otro tipo de obra, como la que yo planteo para el río Luján, arriba de Junín, o sea, afectando la cuenca del Salado, en la laguna más chiquita, que es enorme, hicieron una buena obra de retención, pero después se paró la obra del Salado, no vinieron más fondos, yo ya no era gobernador. No hay más fondos. Pero no le dieron más fondos a Scioli o avanzaron, vino la pelea con el campo. Entonces la pelea con el campo hizo que el fondo hídrico sirviera ya no más para obras hídricas rurales, sino para la presa Cepernic, la presa Néstor Kirchner, que y algunas fueron las obras en La Matanza, creo. Algunas fueron, sí, porque se amplió el objetivo de los fondos y se puso saneamiento solo. La palabra saneamiento solo sirve para hacer cloacas. Ahora dijo... Y está bien hacer cloacas, pero si vos vas a hacer cloacas y después te vas a tener inundaciones, que te sube la napa y que te dejan, digamos, que te dejan a la gente tomando agua contaminada, que es el típico efecto de la inundación, entonces no es de peronista hacer obras de corto plazo. Hago una obra acá porque me la piden más, pero la otra obra es una obra fundamental y de largo plazo y digamos, te cubre de posibles riesgos. Ahora, hablando del campo, ayer Aníbal Fernández había sugerido que era culpa de la siembra directa, que hay un tipo de producción, después habló Bernie de los canales ilegales para los desagües, etcétera. Separemos. Aníbal Fernández no tiene la menor idea de lo que dice y como ocurre siempre... Mira, los del PRO fueron a la televisión a hablar de Florentino Meguino. Cuando Florentino Meguino hizo su teoría de las inundaciones y las sequías, que es cierta, en la provincia de Buenos Aires no había 16 millones de habitantes. No llegamos a 1 millón en esa época. Ir a hablar de Florentino Meguino quiere decir que te metiste en Google, no entendés nada de lo que pasa. Eso María Eugenia y fuiste Vidal. A averiguar. Bueno, ayer los oí a María Eugenia Vidal, el candidato a Niembro. Y Macri habló de Florentino Meguino. Está un poco atrasado. Ya hubo inundaciones en el 85, en el 87, hicimos obras. Y el tema del campo... Lo que quiero decirte es... Los canales clandestinos sí tienen razón, pero la siembra directa no, porque la siembra directa lo que hace, antes un campo arado como era negro. Es decir, te daban vuelta al pan de tierra y quedaba tierra negra arriba. Bueno, la tierra negra chupa mucho menos, pues lo sabe cualquiera que sea del oficio, chupa mucho menos que el pasto. Lo que deja la siembra directa es entre fila y fila de soja, de maíz, de lo que fuera, pasto. No altera para nada. No altera. No altera. Y el pasto retiene mucho más, la vegetación retiene mucho más agua que el campo arado. Por lo tanto, es exactamente al revés de lo que dice Aníbal Fernández. Bueno, y hablemos ya que nos metimos en Y los canales clandestinos son ciertos lo que dice Bernie. ¿Pero quién lo controla? Hay una autoridad que si algo tiene, falta autoridad, que se llama Autoridad del Agua, que no ha hecho sus deberes y los canales clandestinos son una forma de echarle el agua al tipo de abajo, lo que está constitucionalmente prohibido. Bueno, podés acelerar el paso del agua en tu predio. No podés. Está bien. Si lo haces... aún con permiso del otro, estás jorobando otro de más abajo. Sí. Entonces, lo que está haciendo es acelerando el caudal hacia las zonas... la construcción de barrios cerrados también sobre humedales. Claro. Hacia las zonas más urbanas, ¿no es cierto? Que son las zonas del río, la última parte de los ríos. En el caso del río Luján, hay además barrios cerrados y hay además countries, es decir, la otra forma de lugar con paredón. Y hay uno especialmente que, digamos, hizo obras ilegales, que se llama San Sebastián y que está
digamos, entre Pilar y Escobar. Ahora vamos a hablar con Nicolás Ducoté, que es candidato de Macri en Pilar, para ver qué nos dice de eso. Bueno, vayamos un segundo al tema electoral. ¿Qué es esto de jódanse a la gente de Macri? Porque no quisieron hacer el acuerdo. No fue a la gente de Macri, fue a la gente que el día antes de ayer armó una gran operación de algo tienen que hacer, algo tiene que pasar, se tiene que renunciar uno a la presidencia, el otro a la gobernación, supuestamente a mí me beneficiaba, querían que María Eugenia Vidal, que sacó casi 30 puntos, renunciara a la gobernación y que fuera yo. Y yo dije, pero esto es como asomarse a un balcón como si vinieran de otro país, de Polonia, y quisieran arreglar un problema diciendo, bueno, vos tenés un problema matrimonial, llamá, yo te dijera vos. Ya no hay margen para ningún acuerdo. Que venga tu marido que lo arreglo en 2 minutos el problema. ¿Tenés un problema de guita, Nicolás? Yo te lo arreglo en 2 minutos en tu presupuesto. Laburás más, cortás esto, cortás lo otro, lo mismo que vos arreglás el mío. Bueno, esto fue lo mismo. Pretendieron cagarse en la democracia, en la república, en las identidades políticas. ¿Quién pretendió eso? Los que hicieron esa operación. ¿Quiénes hicieron la operación? Pero qué sé yo, había mucha gente que tiene poder económico, mucha gente que lo oí en muchos lugares de prensa, repetido, como diciendo, hemos quedado en una situación trabada, con uno con el 30, el otro con el 20. No hay más margen para el acuerdo, van al 25 de octubre, cada uno con su boleta. No, el único margen que hay, que sí, siempre debe haber margen, y esto es vale para Scioli también. Sí, para el diálogo. Pero... No, ¿qué el diálogo? Para firmar cosas concretas. ¿Qué vas a hacer el 11 de diciembre? Sería muy bueno que la población tuviera claridad sobre algunas cosas concretas. ¿Van a debatirlo? ¿Vamos a seguir cobrándole ganancia a los sueldos? Sobre todo los sueldos normales. Está bien, no estoy hablando de sueldos de 100.000 pesos. ¿Acuerdo electoral para que se junte toda la oposición? No. No, acuerdo electoral, olvídate, es imposible, es inconstitucional. Sería además traicionar a los votos. Ellos traicionarían a los votos, ellos por los del PRO traicionarían a sus votos y nosotros a los nuestros. De ninguna manera. Hubo un espacio... Eso sí es cierto. Sí. Hubo una época, en marzo, en que propusimos una interna, el 9 de agosto, y Macri dijo que no. Y apareció lo de químicamente puro, no quiero saber nada con nadie que haya tenido nada que ver con gobiernos anteriores. Se olvidó que Horacio Rodríguez Larreta fue funcionario de Rucauf, cuando yo era vicegobernador, fue funcionario de Menem, fue funcionario de la Rúa también. Cosa que no significa una crítica a Horacio Rodríguez Larreta para nada, porque lo elegían porque era eficiente. Bien. ¿No es cierto? Pero digo, no se pueden decir esas frases pedantes porque uno queda entrampado. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Quédense ahí, ya venimos con los candidatos de Cambiemos, Nicolás Ducoté de Pilar, Eduardo Jordan de San Antonio de Areco, está con nosotros también Nicolás del Caño, 750.000 votos sacó la izquierda en las PASO. Ya volvemos. Los hombres se cuidan cada vez más como las mujeres de antes. Para las mujeres de hoy, llegó una nueva forma de cuidarse. Un nuevo ser. Toda la cremosidad, riquísimos sabores y menos de 99 calorías. Las mujeres de hoy elegimos disfrutar. Elegimos ser. Y para tu postre, ¿probaste el nuevo flan ser? Mucho más cremoso. Y ahora a solo 6,25 por pote. El 99,9% de las madres pasa su día pensando en sus hijos. Por eso buscan lo mejor para desinfectar sus baños. Lisoform Baño Acción Total, limpiador de inodoro y bloque para mochila. Limpian y desinfectan en un 99,9% gérmenes y bacterias. Desinfecta lo que no ves, cuida lo que querés. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en congelados, vinos, champañas, golosinas, mermeladas, quesos blancos y untables, tapas para empanadas y pascualinas, yogures, postres lácteos, pañales, desodorantes corporales, lavavajillas y detergentes para la ropa. Jumbo, te da más. Familia, tenemos los lucchettini de carne y los lucchettini multicolori, ma solo voy a hacer uno. ¡A votare! Carne, multicolori. Carne, multicolori. ¿Y? ¡Balotaggi! No, comemos recién en octubre. Lucí tu hogar de la mano de Ceramicol Lustramuebles, Autobrillo y el nuevo Pisos Plastificados. Ceramicol, cuida tus pisos y muebles, cuida tu bolsillo. La nueva línea de papel Tempo Premium te asegura una calidad superior en tus impresiones. Su alta blancura, lisura y opacidad brinda más definición, más color y nitidez en todo tipo de impresos. Disponible en diversos gramajes de resmas, resmitas, hojas y bobinas. El mejor papel da la mejor impresión. Tempo Premium.
Un papel para exigentes. Bueno, Nicolás del Caño del Frente Izquierda le ganó la interna a Altamira, ya es candidato a la presidencia. ¿Cómo andas, Nicolás? Bien, bien, bien. ¿Bien? Bien, bueno, nosotros, como vos decías, hicimos una muy buena elección, 750.000 votos, el 50% más de lo que habíamos obtenido en las PASO del 2011, en la anterior elección presidencial. Pero por separado. No me sume, no, porque si no la suman... No, ya del Frente de Izquierda, ya habíamos ido todos juntos, Ajá. Que había sido candidato a Altamira. Creo que nosotros tenemos un desafío ahora hacia octubre contra los candidatos del ajuste, de los principales candidatos como Scioli, Massa y Macri, de poder posicionar al Frente de Izquierda como la cuarta fuerza y poder obtener un número superior al que obtuvimos ahora, y creo que estamos en condiciones. Y también tenemos el desafío de que podamos conquistar nuevas bancas en el Congreso Nacional. Nosotros obtuvimos 3 bancas en el 2013 y bueno, ahora creo que podemos disputar nuevas bancas en el Congreso, en legislaturas como la de Buenos Aires, Jujuy. Ahora, hablemos un poco del panorama nacional, de lo que arrojó el resultado, con un Scioli que aparece bastante fuerte, lo conversábamos con Fidanza, y con todo lo que está pasando ahora en provincia de Buenos Aires, ¿no? Es curioso, pero, digamos, sigue siendo la opción, o resultó ser la opción más votada a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Eventualmente, si hubiera un balotaje con Macri, ¿ustedes qué harían frente a una disyuntiva de esas características? Bueno, mira, en principio creo que nosotros todavía tenemos por delante la elección. Creo que Scioli tampoco salió con más del 40 como pretendía, Macri no llegó a polarizar la elección y Massa, si bien sacó el 20 junto con De la Sota, tampoco quedó como una tercera alternativa más o menos con los mismos votos. Nosotros vamos a disputar ahora en octubre, por lo que te decía recién, tenemos posibilidad de obtener nuevas bancas. Lo que hicimos nosotros en la campaña fue mostrar lo que hicimos en el Congreso, ¿no? Y lo que hicimos fuera, que como diputados estuvimos en la lucha de los trabajadores. Seguramente si hay un balotaje entre alguno de los, sea la opción Macri-Scioli o sea Massa con alguno de ellos, nosotros le vamos a dar la espalda. Ellos son candidatos que se proponen para gerenciar el poder ya existente, ¿no? De las grandes corporaciones, de los bancos, de los terratenientes. Acá no se discute entre ellos quién va a tener el poder. Ellos discuten cómo van a gerenciar este poder. Nosotros proponemos confiscar a los confiscadores. ¿A quiénes confiscarían? Nosotros proponemos la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Proponemos ¿nacionalizar todos los bancos? Sí, proponemos la nacionalización de la banca que esté gestionada por los propios trabajadores. Creemos que es necesario que los principales resortes de la economía, el petróleo, la minería, el gas, sea nacionalizado, pero no con estos funcionarios de este régimen político. Queremos que sea controlado por los trabajadores. El conjunto de la riqueza de la Argentina, un país que produce alimentos para 400 millones de personas y tenemos hambre, tenemos niños desnutridos. Hay 4.000 terratenientes en la Argentina que poseen la mitad de las tierras cultivables. ¿Y qué harías? No, nosotros proponemos la expropiación de esas tierras. Que expropiar a los terratenientes. A los 4.000 principales terratenientes, que no hicieron las tierras, no es que se las ganaron con el sudor de la frente, se las ganaron expulsando a los pueblos originarios, explotando justamente a los peones rurales. Nosotros planteamos una salida de fondo que... A ver, miremos Grecia, miremos lo que pasa en China ahora con la devaluación. Pero no hay ningún país del mundo que dentro de un sistema democrático esté haciendo lo que está planteando, expropiar todas las tierras por supuesto, lo que te estoy planteando es una salida que frente a la crisis capitalista internacional y los ajustes que ya se aplican en cuentagotas en la Argentina o en cuotas lo van aplicando todos los años, los techos en las paritarias, pero no hay techo para la rentabilidad de los empresarios. Entonces, nosotros planteamos una salida que es la única salida viable para favorecer al pueblo trabajador. Las otras salidas que plantean son para beneficiar y seguir beneficiando a los grandes empresarios. Con esta crisis que hay en China, pero como con te esta decía teoría, recién... ¿por qué vota el obrero al peronismo? Si ustedes les proponen una situación... Digamos, porque la clase obrera es fundamentalmente peronista, que es un poco la historia de las dificultades de la izquierda en nuestro país. Por supuesto, nosotros venimos avanzando y eso es lo que quería remarcarte cuando planteamos nosotros el tema de la posibilidad de la renovación, no solo darle paso a nuevos dirigentes, sino a trabajadores con los que compartimos, y son miles, la lucha en las comisiones internas y en los cuerpos delegados, y ahora han sido candidatos en nuestras listas, más de 1.800 en todo el país. Pero igual si es que no valoran la paritaria, el trabajador... No, el trabajador no es que no valore la paritaria, luchan por el aumento salarial, pero mirá el caso de los aceiteros de Santa Fe.
una huelga durísima, conquistan que una de las patronales que más ganaron en la Argentina le dé un 36% de aumento 36%. y el gobierno dice no. Pero lo dibujan de Después- otra manera. El año pasado habían sacado el 40%. Es el gremio que mejor negoció porque justamente está en el sector de mayor rentabilidad. Bueno, ¿no? por eso, pero la rentabilidad, o sea, hoy un sector de la patronal tiene mejor rentabilidad, mañana será otro, pero entonces eso no puede ser, el salario del trabajador no puede depender de eso. Tiene que ser un salario igual a la canasta familiar. 14.000 pesos calcularon ellos, los trabajadores aceiteros, está hoy la canasta familiar, que es lo que básicamente tiene que tener un trabajador para mantener a su familia. Y la mitad de los trabajadores gana menos de 5.700 pesos. Nosotros creemos que eso se puede hacer, se puede hacer. Ahora, obviamente, hay que tocar la rentabilidad de los empresarios y es lo que ninguno quiere hacer. Ni Massa, por más que diga ahora que él va a mantener la asignación universal, por más que diga lo del impuesto a la ¿Pero ganancia. ustedes tampoco quieren impuesto a las ganancias? Nosotros no queremos impuesto al salario, ojo, no. Pero ¿y son un cosas salario, distintas. un directivo que paga? Bueno, sí, eso sí. Nosotros hablamos del impuesto a la ganancia a la cuarta categoría, que son los trabajadores asalariados bajo convenio. No tiene que haber... Pero hay dentro de los bajo convenio también personal directivo. Bueno, nosotros consideramos que tiene que ser a los trabajadores directamente, no tiene que tener impuesto al salario, porque el salario no es ganancia, directamente. Entonces nosotros... Ahora, un gerente sí tiene que pagar ganancias, pero no un trabajador. No un trabajador, por supuesto. Entonces, digo, pero esto es muy claro, no está grabada la renta financiera. ¿no? Entonces, pero para aplicar esos planes, por ejemplo, Massa dijo la otra vez, nosotros la renta financiera vamos a sacar... Ahora, para llevar adelante esos planes hay que enfrentar a los grandes grupos económicos que son los que bancaron su... ¿Cuáles son los que te parece? Porque Cristina Kirchner permanentemente habla de confrontar con los grupos económicos. No, bueno, pero Cristina Kirchner es aliada de algunos sectores de esos grupos económicos, aunque... Digo, a los terratenientes, al sector del campo, con el cual tiene más fricciones, igualmente lo ha beneficiado enormemente durante todos estos años. Pero ellos te dirían que no, que les cobran 35% de retenciones. No, pero lo dicen ellos mismos. Ellos mismos dicen que estos años se han beneficiado muchísimo. Han sido ganancias siderales, más allá de que haya un tironeo, ¿no? Y estén en la oposición. Por supuesto, a los grandes terratenientes del sector del campo le gustaría retenciones cero, le gustaría... Digo, pero este gobierno los ha beneficiado. Y te digo, la sojización... Parte de lo de las inundaciones tiene que ver con eso, no se ha dado bajo este gobierno. O sea, no se dio ese proceso de sojización, no se dio en otra época histórica, se dio bajo este gobierno, lo permitieron. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? Bajo los gobiernos kirchneristas, donde son reprimidos, asesinados. Entonces, no nos vengan con el cuento de que este gobierno está contra Tampoco con los derechos humanos. Mira, yo creo que el tema de los derechos humanos es algo que el gobierno tuvo que tomar medidas con respecto a los derechos humanos en un momento cuando surgió el gobierno de Néstor Kirchner, veníamos del 2001, ¿no? Y había un sentimiento igualitarista en la Argentina, ¿no? Por esa gran movilización popular, y bueno, tenían que reconstruir el Estado, ¿no? Entonces tomaron algunas medidas como bajar el cuadro de Videla. Ahora, los juicios a los genocidas, digo, que tienen que ver con la lucha de los organismos de derechos humanos y el pueblo en la Argentina. El gobierno se quiere adjudicar eso, pero después espionaje con el Proyecto X, represión de la propia Gendarmería, haber sostenido a Milani hasta hace muy poco, acusado por delito de lesa humanidad. Y de enriquecimiento ilícito, ¿no? Bueno, Bien. y lo que pasó cuando se dio la muerte del fiscal Nisman, emergió esta alianza con los servicios de inteligencia que también provenían de la dictadura. Bien. Bueno, gracias, Nicolás. No, gracias a vos. Quédense ahí, vamos a hablar un poquito más sobre inundaciones con dos candidatos de dos localidades muy afectadas, Nicolás Ducote de Pilar, Eduardo Jordan de San Antonio de Areco. Anteúltima tanda del programa, ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente.
Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. Bueno, vamos a ver entre los distintos niveles de responsabilidad por las inundaciones qué pasa con los municipios, ¿no? Está Nicolás Ducoté de Pilar, buenas noches, gracias por venir, también Eduardo Jordan de San Antonio de Areco. Decía Nicolás recién, Felipe Solá, que hay una construcción de un barrio, yo ya había escuchado a los vecinos, sobre todo de la zona, de Escobar y también de Tandil, plantear que este barrio San Sebastián está anegando la zona. Mira, hay una discusión ahí, si uno ve las fotos aéreas o si recorre por agua, digamos, claramente los desniveles del terraplén que evitan la expansión del agua cuando el agua crece, pueden estar complicando. Y en general creo que la pregunta a hacerse es, ¿quién dio los permisos? ¿Dónde quedan? Porque yo dije también es Luján, los vecinos que están quejándose por lo de los que están río arriba se quejan del desarrollo que hay más río abajo, que efectivamente, llegando, tenés el río Luján atraviesa todo Pilar hasta Escobar, y en ese límite con Escobar tenés una serie de desarrollos. Todo sobre el río Luján tenés una cantidad de desarrollos que han ocupado lo que típicamente era un reservorio natural. Claro, los humedales, sí. O sea, el agua se mantiene en curso 300 días al año, 330 y 30 días al año. Pero eso requiere de una aprobación de hidráulica a la provincia de Buenos Aires, que es un negocio, porque digo, hay una aprobación del municipio, pero también pasa por hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Y ha habido idas y vueltas. Sí. No fue igual durante los últimos 10 años, a veces los municipios tenían más potestades, la provincia retiró algunas potestades. En esta discusión, digo, tanto provincia como municipio son responsables los dos. Hay una corresponsabilidad de no haber hecho bien las cosas. En el caso de Pilar tenés un código de planeamiento urbano del 86. No había había 3 barrios cerrados, 5 barrios cerrados. Entonces vos decís, ¿qué hicieron para asegurarse que se hagan las obras de infraestructura necesarias? No solamente con el tema aguas, tenés desarrollos donde van a vivir 1.000, 1.200 unidades familiares y no hay gas. Claro. Esa gente va a tener electricidad, la electricidad ya se está cortando hoy en día, imagínate lo que va a hacer en 4 años. Eduardo Jordan ya fue intendente de Areco, viene el radicalismo, ahora es candidato por Cambiemos. ¿Qué pasa en Areco? Porque usted además sufrió una inundación terrible. No, claro, nosotros tenemos un inconveniente que es al revés. La nuestra, la cuenca del río Areco, comienza Carmen de Areco, recoge agua de Chacabuco. En realidad el río Areco arranca en Tatay, que es partido de Carmen de Areco, y llega hasta Varadero. Nosotros tenemos el inconveniente que somos el único pueblo que está en el curso del río. Con lo cual, todo el agua que se colecta de los partidos de Chacabuco, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, terminan pasando por San Antonio de Areco. Ese es un inconveniente en el cual, en la medida que no se resuelva hoy una obra, aguas arriba. Aguas arriba, o sea, no en Areco, la obra tendría que hacerse... Se hicieron 2 etapas en San Antonio de Areco y que tiene que ver con aliviadores y una limpieza del cauce. Ahora, en la medida que no se culmine la etapa que es aguas arriba entre Carmen de Areco y San Antonio de Areco,
estamos esa obra se está complicados. haciendo? Esa obra está planificada, entendemos que se tiene que llevar adelante lo antes posible, porque si no vamos a seguir teniendo este tipo de porque inconvenientes. lo mismo pasa, ¿no? También con el río Luján, que dicen, bueno, ahí hay una cuenca de la cual participan distintos municipios, ¿no? Luján, Escobar, Pilar, y no sé, ¿funciona la cuenca? ¿Funciona la autoridad de la cuenca? Por los resultados que vemos, no es suficiente. Mencionaba inundación en febrero, en octubre y noviembre del año pasado. Situación muy parecida a la de ahora. Para nosotros en Pilar fue peor todavía de lo que está haciendo esta. Y vos decís, ¿qué hicieron entre el 2014 y el 2015 para empezar a avanzar en una solución? Nada, el presupuesto no aumentó un peso de inversión hidráulica para lo que viene de este año en curso. Bueno, ¿qué pasa con los vecinos? Yo le cuento lo de las cuencas. Las cuencas hay un comité de cuenca, con los intendentes de cada uno de los distritos. El inconveniente es que lo que se hace falta es una mesa técnica, que de la mano de la provincia de Buenos Aires, que es la autoridad del agua quien tiene que regir este tipo de autorización de canales, regulación de los mismos, que tienen que ver con la economía regional y tienen que ver con una situación que para nosotros es realmente alarmante. Es ahí de donde se tiene que trabajar y a partir de ahí, con el presupuesto adecuado, poder tener los recursos para que las obras se realicen en tiempo y forma. Nosotros esperamos que con políticas de Estado que en Areco creo que la vamos a lograr en términos de poner todas las fuerzas políticas atrás de este proyecto, que tiene que ser el primero. Pareciera que no tenemos cosas elementales. Uno ahora empieza todo el debate, ¿no? Y los ingenieros hidráulicos te dicen, no hay ni estaciones que midan, digamos, como determinadas cuestiones que te permitirían prevenir también, alertar a los vecinos, pedirles... Estas lluvias estaban pronosticadas, digamos, acertó el servicio meteorológico, digamos. De hecho, fueron menos intensas de lo esperado. El domingo electoral se preveían, por lo menos en Pilar, muchísima más intensidad de lluvias que sucedieron. Ahora, hoy los acusaron a Aníbal Fernández, los acusaron a Macri de manipular las elecciones, de haber aprovechado cuando no estaba Scioli para hacer esa conferencia de prensa. ¿Qué estaban haciendo con María Eugenia Vidal? Aníbal Ibarra dijo chapoteando en el agua. Aníbal Fernández hace agua en este comentario y en muchos otros. La verdad que lo que hacemos es primero acercarnos a los vecinos para ver qué necesidades tienen, para entender los problemas no desde un escritorio, sino realmente cuando ves dónde están los desniveles, qué obras se hicieron y cuáles no. Uno no puede decir no se hizo la obra, sino va y ve que efectivamente está el cartel que te dice obra y ves que no se hizo nada. Entonces, pero no hay un uso electoral también, Eduardo, porque por ejemplo en San Antonio de Areco el intendente Durañona, ¿no? Bueno, en Las PASO usted fue el más votado, no hay un uso electoral, debe ser un lugar difícil también del político, ¿o no? Mire, nosotros el día jueves, que fue que llovió mucho el miércoles a la noche, jueves a la mañana levantamos la campaña. No hicimos campaña durante el día jueves, la veda del viernes. No, veíamos que esta lluvia intensa terminaba en lo que lamentablemente terminó. La verdad, yo estuve en ese lugar cuando el río en otras veces ha salido, con eso no se hace política. No es difícil... Pero le dijeron que Macri había hecho política, porque dio una conferencia de prensa, dijo yo no puedo hacer nada, nosotros les ofrezco... particularmente entendemos que no. De hecho, en Areco no hicimos festejos. De Areco, nosotros tenemos dentro de la lista gente que está inundada. Tenemos familiares que están inundados. Nosotros entendemos que la inundación es un proceso, la verdad que es un proceso lamentable, que lo único que nos tiene que obligar a nosotros es a que lo podamos resolver, a que podamos ir a la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional, que maneja presupuesto para realizar estas obras, que los haga. Y por el otro lado, todos estos programas hidráulicos, y cuando se analiza el resultado de las obras no es el que se esperaba, y habrá que seguir profundizando, porque hay que ir ajustando permanentemente. ¿Qué es lo urgente? Tenemos en distintos niveles. Urgente es empezar, porque hay cosas que tardan 3 años en hacerse, y si no arrancamos de una vez, en 3 años no vamos a tener una solución. No hay que mentirle al vecino, hay que decir, mira, vamos a hacer reservorios, por ejemplo, como decía Felipe, como ha hecho Gustavo Pozo en San Isidro. Bueno, empezar a decir dónde lo vas a hacer, adquirir la tierra, hacer los procesos que tenés que hacer, para que en 3 años, como fue en la ciudad de Buenos Aires, el agua termine ahí, no en las casas de la gente. Lo urgente es empezar a hacer lo que no se hizo. Urgente también es empezar a resolver algunas de las cosas que facilitan atender las emergencias. Si vos tuvieras asfalto, claramente pueden entrar los vehículos a ayudar a alguien. Ahora, en el barrio que estamos en esa parte de Pilar, no tenés manera de que entre un bombero, que entre defensa civil, terminás en canoa. ¿Cuánto hay de barrio cerrado en Pilar, del territorio de Pilar? Es difícil saber exactamente, debe ser algo alrededor del 25-30%.
tenés lo preocupante, no es solamente obviamente la incidencia del barrio cerrado, tenés muchísima ocupación de tierras de gente de sectores mucho más vulnerables. Que van a la vera del río y que quedan en... Agustón y Pinazo, los Sí, Silos, siempre el agua castiga más a los más vulnerables, Claro, ¿no? porque son zonas donde en el valle de inundación El agua, hay edificación. el agua y la lluvia no hacen diferencia ni entre barrio cerrado ni entre barrio abierto. Sí, pero queda mucho más expuesto la gente más vulnerable. Sí, nosotros tenemos que lograr abrazar las dos partes. En Pilar, por lo menos, que la inequidad es enorme, es juntar las dos partes a favor de soluciones. Areco en las inundaciones grandes toma parte de la parte histórica. El casco histórico, sí, que estaba en También. museo, que se había visto muy afectado. La verdad que nos complica. Bueno, muchas gracias a los dos. ¿Puedo Buenas pedir noches. una cosita solamente? A nosotros estas inundaciones realmente a la sociedad la pone muy mal. Afortunadamente creo que estamos saliendo por el clima. Seguramente en una semana tendremos la gente en sus hogares y los comerciantes tratando de volver a poner en marcha la radio. Yo le voy a pedir es que las producciones de los canales, de las radios, cuando Areco esté de pie, lo vuelvan a nombrar porque necesitamos trabajar. Claro, es decir, que no se pare esa herramienta tan importante para nosotros que es el turismo. El turismo en San y Antonio de podamos Areco. que la gente no dude en ir porque Areco está de pie. Muchas gracias. No, a ustedes. Buenas noches a ustedes dos. Nosotros enseguida volvemos. Una tanda. Yo diría es revolucionaria y que marca una diferencia enorme en el nuevo concepto de pastas dentales para la sensibilidad dental. Porque brinda, a través de su tecnología, una posibilidad de ayudar a reparar y proteger al diente sensible, brindando una capa protectora sobre la superficie del diente, aislándola de los factores externos que brindan sensibilidad. Yo a mis pacientes recomiendo Sensodine Repara y Protege. Sensodine, la marca número 1 recomendada por los odontólogos para la sensibilidad dental. Familia, tenemos los lucchettini de carne y los lucchettini multicolori, ma solo voy a hacer uno. ¡A votare! Carne, multicolori, carne, multicolori. ¿Y? Balotaggi. No, comemos recién en octubre. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Glade Automático 3 en 1 rinde más de 2.600 aplicaciones que acompañan todos tus momentos. Aprovecha un 30% de descuento en el segundo repuesto. ¿Todavía no lo tenés? Se puede. Créeme. Ya sé. Por ahí estás cansado. Sentís que hiciste todo para que deje de tomar y nada funciona. Cada vez que ves la botella ahí, cerca de esa persona que querés, sentís miedo, impotencia. También nos pasó. Te entendemos. Te entendemos porque somos Al-Anon, grupos para familiares y amigos de alcohólicos. Si te preocupa o te afecta la forma de beber de un ser querido, vení y conocenos. Acércate a Al-Anon. Podemos ayudarte. Hoy tenés un lugar. ¿Ya probaste Dulce Creme? Dulce Creme combina toda la liviandad de Casan Creme con un toque de dulce de leche. Para el desayuno disfrutalo en unas riquísimas tostadas y para la merienda sorprendelos con una exquisita chocotorta hecha con Dulce Creme. Todo es más dulce y liviano con Dulce Creme. Bueno, me quedé pensando y es cierto, lo que hay que hacer es empezar de una vez con las obras, ¿no? Porque la gente que esté volviendo a sus casas, afortunadamente las cosas empiezan a mejorar un poco, pero hay 10.000 afectados y volver a casa siempre es lo más difícil. El agua es tremendamente dañina y es tremendamente injusto que se vean expuestos cada vez que llueve y llueve cada vez más y más fuerte. El cambio climático está para quedarse. Es necesario que se hagan las obras que se tengan que hacer y que se sienten a planificar todos juntos una solución para lo que está ocurriendo, porque lamentablemente esto se repite en función justamente de los cambios climáticos. Nadie se puede declarar sorprendido por esto a esta altura. Bueno, buenas noches y nos reencontramos el jueves que viene aquí a las 10 de la noche.